Satoshi maníacos, durante las últimas horas algo empieza a moverse dentro del sistema que no está siendo visible a simple vista, pero que ya está empezando a tener consecuencias reales dentro del ecosistema. Empresas ajustando estructuras, decisiones que se toman en silencio y cambios que no se anuncian abiertamente, mientras todo parece seguir con normalidad desde fuera. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque esto no parece una reacción del mercado, parece algo que ya estaba en marcha. Así que quédate hasta el final, porque cuando conectes todas las piezas vas a entender por qué esto podría marcar el siguiente paso del sistema tal y como lo conocemos. Pero fuera del gráfico empiezan a activarse demasiadas piezas al mismo tiempo como para ignorarlo. Bitcoin continúa desplazándose en zonas clave del ciclo mientras el mercado observa con atención cada pequeño movimiento del precio, aunque lo verdaderamente interesante no está únicamente en lo que vemos en pantalla. Está en algo que empieza a construirse alrededor del sistema. Porque cuando analizas lo que ha ocurrido en las últimas horas, empiezan a aparecer conexiones que hasta hace muy poco parecían improbables. Bancos centrales, entidades financieras, empresas del ecosistema y nuevas tecnologías avanzando en paralelo, y dejarme deciros algo, Satoshi maníacos, lo que empieza a tomar forma cuando unes todas esas piezas no parece un simple movimiento del mercado. Parece el inicio de una transformación más profunda. Una fase distinta dentro del ciclo. Como decía Satoshi Nakamoto, y como ya anticipaba, cuando eliminas la confianza del sistema, todo empieza a cambiar, y lo curioso es que cada vez más actores dentro del sistema parecen empezar a comprenderlo. Pero fíjate en esto. Mientras muchos inversores siguen centrados únicamente en el precio de Bitcoin intentando anticipar el siguiente movimiento, en paralelo comienzan a producirse cambios estructurales que podrían redefinir el funcionamiento del sistema financiero. Cambios que no nacen de un único punto, sino que emergen desde distintos niveles al mismo tiempo. Por eso, cuando conectas las noticias que han aparecido recientemente, empieza a dibujarse un patrón bastante revelador. Un patrón que sugiere que no estamos simplemente ante otro movimiento del ciclo, sino ante una transición en desarrollo. Y esto puede parecer complejo, pero en realidad es bastante simple. Primero, desde el núcleo del sistema financiero europeo, el Banco Central Europeo empieza a avanzar en la integración del euro digital dentro de cajeros automáticos y terminales de pago. Lo que implica que el dinero digital emitido por bancos centrales podría empezar a integrarse directamente en la vida cotidiana. Pero fíjate en esto. Esto no es solo un avance tecnológico. Es un cambio en la naturaleza del dinero. Porque cuando el dinero se vuelve programable, el sistema adquiere nuevas capacidades. Así que, cuando una institución de este nivel empieza a desarrollar esta infraestructura, lo que estamos viendo podría ser el comienzo de una nueva arquitectura financiera. Pero esto no termina aquí. Mientras los bancos centrales avanzan en sus propios modelos, la banca tradicional también empieza a moverse dentro del ecosistema cripto. En Japón, SBI introduce préstamos minoristas en USDC, integrando stablecoins dentro de productos financieros reales. Y esto es importante, porque deja de ser una fase experimental. Es implementación, lo que indica que el sistema financiero empieza a apoyarse en infraestructuras blockchain de forma directa. Y cuando los bancos comienzan a utilizar stablecoins, lo que se está construyendo es un puente cada vez más sólido entre el sistema tradicional y el digital. Pero fíjate en esto, mientras estas estructuras externas evolucionan, dentro del propio ecosistema cripto también empiezan a reorganizarse piezas clave. Polymarket adquiere una startup DeFi en medio de una dinámica de consolidación del sector, y esto puede parecer simplemente un movimiento empresarial. Pero cuando observas el contexto completo, empiezas a entender algo diferente. El ecosistema se está reorganizando, ajustándose.
preparándose para una nueva etapa donde la eficiencia y la integración serán fundamentales. Y aquí es donde la historia empieza a volverse realmente interesante. Porque en medio de todos estos movimientos, aparece una variable que podría estar acelerando todo el proceso. La inteligencia artificial. Crypto.com reduce parte de su plantilla mientras refuerza su enfoque en IA. Y esto no es un hecho aislado. Es una señal clara de transición. Porque cuando los sistemas empiezan a automatizar procesos, lo que ocurre en realidad es una optimización de toda la estructura. Y esto puede parecer negativo desde fuera, pero es así como evolucionan los sistemas complejos. Mientras algunos interpretan estos movimientos como debilidad, otros entienden que se trata de eficiencia. Mientras unos ven incertidumbre, otros están viendo adaptación. Y aquí es donde me di cuenta de algo extremadamente interesante. Esto no es una crisis. Es una reconfiguración. Porque la combinación de inteligencia artificial y tecnología blockchain empieza a crear un nuevo entorno operativo. Un entorno más rápido, más automatizado y más exigente. Pero, al mismo tiempo, el mercado no parece reflejar con claridad todo esto. Ethereum desciende hacia la zona de los $2.100 y aumenta el riesgo de compresión prolongada. Y esto genera una situación bastante llamativa. Porque mientras la infraestructura evoluciona, el precio muestra dudas. Y este tipo de divergencia suele aparecer en momentos de transición. Momentos donde el mercado aún no ha terminado de interpretar lo que está ocurriendo. Así que resolvamos el puzzle. Bancos centrales desarrollando dinero digital. Bancos integrando stablecoins en productos reales. Empresas del ecosistema reorganizándose. La inteligencia artificial optimizando estructuras. Y el mercado, reaccionando con incertidumbre. Cuando demasiadas piezas empiezan a moverse al mismo tiempo dentro del sistema, normalmente significa que estamos entrando en una nueva fase, una fase en la que el sistema financiero comienza a rediseñarse desde dentro. Así que Satoshi maníacos, al principio os dije que algo se estaba moviendo sin hacer ruido dentro del sistema, y ahora ya podéis verlo con claridad cuando conectáis todas las piezas que han aparecido en las últimas horas. No estamos viendo una simple reacción del mercado, estamos viendo una adaptación del sistema, una reconfiguración que avanza mientras la mayoría todavía intenta entender qué está pasando. Empresas optimizando estructuras con inteligencia artificial, bancos integrando stablecoins en productos reales. Y gobiernos desarrollando dinero digital al mismo tiempo, todo ocurriendo en paralelo y sin hacer demasiado ruido, y esto es lo importante. Porque cuando los cambios ocurren a nivel de infraestructura, no se reflejan primero en el precio, se construyen por debajo y solo después terminan impactando en el mercado. Por eso esto no es ruido, es transición. Así que ahora la pregunta ya no es qué va a hacer el mercado mañana, la verdadera pregunta es si eres capaz de ver el cambio antes de que sea evidente para todos. Y si has llegado hasta aquí, probablemente ya no estás mirando el sistema de la misma manera. Así que X de Satoshi maníacos, si este análisis os ha aportado una nueva perspectiva del mercado, recuerda suscribirte al canal. Activar la campana para no perderte los próximos análisis y compartir este vídeo con otros guerreros del bloque que quieran entender lo que realmente está ocurriendo dentro del ecosistema cripto, porque lo que estamos viendo ahora mismo podría ser solo el principio XD.